Qué gusto saludarles y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a un abreboca de las noticias más destacadas con nuestros titulares. El Banco Central de Brasil rebajó nuevamente la previsión económica del país en este año 2020, el segundo año del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En contexto vamos a abordar la propuesta de asociaciones de pensionados en España para minimizar la evasión fiscal de grandes empresas. También expresaron peticiones al gobierno para que cumpla con obligaciones sociales a este sector. Y el gobierno del primer ministro británico Boris Johnson sufre la primera rebelión de algunos legisladores de su propio partido, quienes rechazan que Huawei construya la red de quinta generación. En Brasil, autoridades del Banco Central redujeron nuevamente la previsión de crecimiento económico para este año por cuarta vez. Con el anuncio a la baja se puede interpretar que el ambicioso plan de desestatización del gobierno de Jair Bolsonaro no ofrece resultados suficientes para levantar la primera economía latinoamericana, pero sí remata recursos a futuros. El Banco Central brasileño redujo las proyecciones de crecimiento económico del país de 2,17% a 1,99% para este año, siendo esta la cuarta reducción. Para el periodo 2022 y 2023, las autoridades financieras mantienen estimaciones un poco más optimistas, alrededor de 2,5%. Sobre la inflación, medida por el Índice Nacional de Precios del Consumidor Ampliado, subirá al 3,2%, quedando por debajo del 4% estimado. Sin embargo, para 2021 esperan que la inflación se ubique en 3,75% y los dos siguientes años en 3,5% cada periodo. En relación a las variaciones en la cotización del dólar, el Banco Central mantiene su valor en 4,20 reales brasileños por dólar estadounidense. Y el gobierno de Argentina autorizó a través de un decreto reestructurar a partir de esta deuda externa de su país por un valor de 68.842 millones de dólares. La decisión se tomó a los efectos de resolver la situación de inconsistencia macroeconómica en este país. En consecuencia, resulta necesario implementar políticas de deuda para recuperar cuanto antes un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. En la normativa autorizada por el presidente Alberto Fernández, también se detalla la disposición de fijar un monto por el orden de los 68.842 millones de dólares para efectuar canjes o reestructuraciones de los servicios de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Asimismo, el decreto no toma en consideración los 44 millones de dólares pendientes en el último tramo de préstamos que fueron suscritos por la administración del expresidente argentino Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno de Cuba concreta acuerdos con capital extranjero en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, aseguró que las inversiones extranjeras están dirigidas a programas energéticos, así como producciones de la industria alimentaria para el turismo. El alto funcionario dijo que también fueron evaluados programas de inversión extranjera para empresas mixtas vinculadas con la producción de carne, pollo, cerdo, agua, refrescos, bebidas alcohólicas y la construcción de hoteles y la modernización de ferrocarriles y el proyecto de ferroníquel en Moa. El gobierno de Cuba también prevé obtener mediante fuentes renovables de energía una producción de 1.200 gigawatts por hora en este presente año, ahorrando 320.000 toneladas de combustible.
Y en República Dominicana será inaugurada la central termoeléctrica Punta Catalina el próximo 17 de marzo. La planta, que se encuentra en la provincia Peravia, podrá inyectar al sistema eléctrico de este país 752 megavatios mediante la quema de carbón mineral. La apertura de esta planta estaba programada para el pasado 20 de febrero, pero no se cumplió tras la suspensión de los comicios municipales el 16 de febrero. La construcción de la obra estuvo a cargo del consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella y no ha estado ajena a escándalos de corrupción que salpican a este proyecto. Seguimos hablando de República Dominicana. Un estudio emitido por el asesor económico Henry Ebrat indica que la deuda pública no financiera del país aumentó 9.6% el año pasado. De acuerdo con el vocero, los compromisos del sector llegaron a un nivel récord de 38.454 millones de dólares. El monto es equivalente al 43.1% del Producto Interno Bruto y solo en los últimos 12 meses el saldo subió en 6.291 millones de dólares. El vocero llamó a la atención por el crecimiento alarmante de la deuda pública, que crece a un ritmo diario de 859 millones de pesos dominicanos. El propio presupuesto del año 2020 estima que el saldo de la deuda cerraría alrededor del 42.9% del PIB, o un valor proyectado en 39.397 al cierre de diciembre del año 2020. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos hablando de Michelle Bachelet, reiteró este martes su preocupación por la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela. Esta información la obtenemos a través de nuestro portal de la casa www.telesurtv.net. Dicen en su interior, Bachelet condena medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela. En la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, esta alta funcionaria hizo referencia a las medidas contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos y también la estatal petrolera PDVSA. Desde el año 2014 se han adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales desde los Estados Unidos para afectar el funcionamiento de la economía de este país y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano. Esto ha generado una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha pasado de cerca de 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones de dólares en el año 2018. De la evasión fiscal en España vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa. En España están pidiendo una reforma fiscal para que las multinacionales de ese país aporten mayores recursos al fisco. Esta propuesta ha surgido desde el vicepresidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Luis Pérez Cerichol. Él ha analizado toda esta situación y concluye que así será el panorama económico para las grandes empresas y su situación fiscal. Los detalles a continuación. En el mes de noviembre del año 2019, la Agencia Tributaria de España informó que unas 27 grandes empresas multinacionales ganaron más de 25.000 millones de euros en 2016, pero tributaron ese año solo 65 millones de euros, es decir, el 0,3% de los beneficios que obtuvieron. De acuerdo a la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, en ese mismo año,
murieron en España 30.000 personas dependientes sin llegar a cobrar la prestación de dependencia que ya tenían reconocida. El Sindicato de Técnicos de Hacienda prevé que con un plan eficaz y con personal suficiente se podrían recaudar 40.000 millones de euros y reducir el escandaloso porcentaje del 25% en que se estima se da la evasión fiscal. Agregan que el Banco Santander obtuvo en 2015 beneficios superiores a los 3.455 millones de euros y 2.300 millones en 2016, pero no tributó ni un euro por esas ganancias. Lo mismo habría sucedido con Bankia y otras entidades financieras, mientras miles de ciudadanos fueron desahuciados por no poder pagar sus hipotecas a esos mismos bancos. La irregularidad en la evasión fiscal se dio en medio del préstamo otorgado por el gobierno del Partido Popular para cubrir las pérdidas de la mala gestión bancaria por 65.000 millones de euros. Asimismo, la Asociación de Pensionados indica que las empresas eléctricas encarecieron sus recibos cada año sin ninguna explicación convincente y miles de personas sufrieron pobreza energética y no pueden pagar la luz ni la calefacción. Luis Pérez Serichol en su artículo también refleja que en España existe un fraude fiscal, además una gran evasión de capitales y recursos que van destinados a los paraísos fiscales. Luis Pérez Serichol, vicepresidente y portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, a través de un artículo publicado en la página web Caos en la Red, revela que en España existe un fraude fiscal reconocido de 90.000 millones de euros y una evasión de capitales a paraísos fiscales estimada en más de 400.000 millones de euros. Asimismo, Pérez Serichol señala que los gobiernos estatales, en vez de recaudar los impuestos correspondientes a las grandes empresas del país, prefieren recortar los servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, educación, dependencia, subsidios de desempleo y pensiones. Serichol concluye acotando que los informes de Hacienda revelan con claridad que el sistema tributario, en vez de justo y progresivo, es injusto y regresivo, lo que a su juicio es inversamente proporcional a las ganancias de las empresas y la riqueza del escasísimo sector social que se beneficia de ellas. En ese sentido, agrega que quienes más ganan, menos pagan escenarios que da paso a un aumento de la desigualdad y la pobreza en el país. Y frente a la realidad de las grandes ganancias de las empresas españolas y su bajo aporte al fisco, integrantes de plataformas y asociaciones para la defensa de las pensiones públicas están proponiendo una reforma fiscal. Las demandas están dirigidas para obtener un control efectivo de la economía sumergida y de la evasión fiscal de capitales. También para que sean adoptadas medidas eficaces para acabar con la corrupción empresarial y política. Los pensionados consideran que de esta forma el Estado puede disponer de recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones sociales que impone la Constitución española y precisan las ciudadanas y ciudadanos más desprotegidos de este país. Adelantan que si el nuevo gobierno no lo hace, las demandas se expresarán por diversos medios, incluyendo manifestaciones de calles y en las instituciones. Hacemos un alto en las informaciones, al regreso sumamos más detalles económicos. El gobierno del primer ministro británico Boris Johnson derrotó este martes por estrecho margen un intento dirigido por algunos de sus propios legisladores de prohibir que Huawei de China construya parte de la red de telecomunicación de quinta generación en el Reino Unido. 38 parlamentarios conservadores apoyaron un llamado a prohibir que firmas del alto riesgo como Huawei participen en la red después del año 2022.
La medida, que se incluyó en una enmienda a un proyecto de ley de telecomunicaciones, fue derrotada con una votación de 306 votos en contra y 282 a favor en la Cámara de los Comunes, donde los conservadores tienen una mayoría de 80 escaños. Recordemos que el gobierno de Johnson se resistió a las presiones de Estados Unidos y dio luz verde con condiciones a la participación de Huawei en el desarrollo de la nueva fase de quinta generación en el Reino Unido. La compañía no podrá acaparar más del 35% de las infraestructuras que se desplieguen ni acceder a los núcleos más sensibles de la nueva red. Y la compañía británica hVivo, líder en la industria de estudios contra el desafío viral en Reino Unido, pagará a 24 voluntarios unos 4.000 euros para infectarse con 2 cepas de coronavirus similares a la del COVID-19. El objetivo de la empresa es encontrar la vacuna contra el referido virus. Los participantes en el estudio permanecerán en un laboratorio especial de cuarentena en Londres y se les prohibirá el contacto físico con el mundo exterior durante 2 semanas. Durante este experimento, los investigadores podrán estudiar el efecto de varios medicamentos y además monitorear el estado de salud de los pacientes. Hasta la fecha, el COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 4.000 personas alrededor del mundo y ha infectado más de 100.000, con las cifras creciendo cada minuto que pasa. Sin embargo, para intentar frenar este virus, se calcula que ya se han invertido más de 1.760 millones de euros en investigaciones a nivel global. Y un estudio revela que gran parte de la juventud a nivel mundial no posee empleo ni estudia. Datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, develan que 267 millones de jóvenes en el mundo ni trabajan ni tampoco estudian. Tal situación revela un crecimiento de 8 millones frente a la cifra registrada en el año 2016. Del número de individuos en esta condición, las 2/3 partes, 181 millones, son mujeres, lo que evidencia que las del sexo femenino tienen más del doble de probabilidades de verse afectadas que los hombres. La OIT agrega que muchos jóvenes a nivel global se desvinculan de la enseñanza y del mercado de trabajo, lo que puede perjudicar su futuro a largo plazo y en última instancia socavar el desarrollo socioeconómico de su país. La edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se aplaza por un año debido al coronavirus. La Fundación Roscongress, a través de un comunicado, informó que el 14º Foro Económico Internacional de San Petersburgo se llevará a cabo en el año 2021. Según los organizadores de este encuentro de 2020, que debió celebrarse en el 3 y el 6 de junio, el evento fue suspendido tras decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar este brote del coronavirus como una emergencia de importancia internacional. La edición del Foro de San Petersburgo del año pasado cerró sus puertas con un total de 650 acuerdos por más de 47.600 millones de dólares, según datos del gobierno ruso. Rusia no descarta un acuerdo con Arabia Saudí sobre la producción de petróleo. Esta información la titula así el portal web Sputnik, que tienen en sus pantallas para referencia. Allí lo tenemos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que el gobierno ruso no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con Arabia Saudí sobre la extracción de crudo. El pasado 6 de marzo, la OPEP y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril, al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios del año 2017. El pasado 8 de marzo, algunos medios afirmaron que Arabia Saudí planeaba aumentar la producción hasta 12 millones de barriles diarios en abril. Y el 9 de marzo, un día después, la cotización del crudo Brent se hundía hasta $31.43 el barril, mientras que el petróleo estadounidense, el WTI, se desplomó a $29.73 el barril. Peskov destacó la fortaleza de la economía rusa para cepear la turbulencia y la volatilidad de los mercados.
Sumamos además los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de WTI se encuentra en este momento en $34.72 el barril y sube 10.43%. Además de Brent, $37.90 el barril, sube 4.75%. Y el crudo venezolano, 279.35 yuanes, y tiene una baja de 34.22 al cierre de la semana pasada. Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. Como siempre, a todos muchísimas gracias. Será hasta la próxima.